Me llamo Adriana, actualmente tengo 21 años y lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía 16. Hubo un tiempo en el que tomé todo esto como un mal sueño, pero conforme pasa el tiempo, cada vez me doy dando más cuenta de lo real que fue, de lo horrorosamente real que fue. Yo vivía en la ciudad de Monterrey, no en una zona lujosa, sino muy humildemente, y trabajé cuidando niños por varios años. Una de mis tías trabajaba limpiando casas en las mejores zonas, así que me consiguió muchas oportunidades para mi desempeño como niñera. En una ocasión me tocó cuidar a una niña en una casa súper hermosa, quizás la casa más bonita y más grande en la que he estado, de esas que parecen de cuento. Bueno, así la vi en primer momento. Después, ya conociéndola por dentro, puedo decirles que es una de esas casas clásicas de películas de terror. La tarde y noche de mi trabajo iba a ser fácil. Solo había una niña en la casa, ya que su hermanita menor se encontraba en casa de la abuela. Yo tenía que esperar a que llegaran de un evento los padres a horas de la madrugada, pero su chofer luego me llevaría a mi casa. Todo parecía muy sencillo, porque además la niña era sumamente amable, muy obediente y respetuosa conmigo. Cuando cenamos y subimos a dormir, la niña me dijo que me quedara con ella, aunque no me durmiera, que me quedara en su cuarto. Le pregunté si le daba miedo y me dijo que no, que era para que yo no me asustara, que así lo hacían todas las niñeras porque eso de estar caminando por la casa cuando estaba sola y de noche era la razón por la que doña Amparo, la señora que les hacía la limpieza, ya no se quedaba a dormir. No es que fuera fácil de asustar, conocía muy bien la fantasía de los niños como con los amigos imaginarios, ya que en varias ocasiones me había encontrado con niños que me decían que había alguien en su habitación o que habían visto a alguien en el jardín. Estaba acostumbrada y traté de manejarlo con la experiencia y la madurez que una chica de 16 años puede demostrar o aparentar con una niña, y le dije que no se preocupara, que todo iba a estar bien y podía quedarme sola. Lo dices porque no has visto a la señora que flota en el pasillo. De alguna forma esa frase hasta me caló en los huesos. Sobre todo porque cuando me lo dijo, yo estaba recargada en el muro de la puerta. Podía ver ese largo pasillo frente a mí y el otro extremo estaba muy, muy oscuro. Ya están abiertas las puertas. Tienen que estar sin seguro para que ella las pueda abrir. No te hace nada, pero las tiene que abrir para que no se enoje. Nunca, nunca queremos que se enoje, me dijo. Intenté sonreír, intenté decirle a la niña que le creía, que de verdad todo estaría bien, que yo era una adulta, pero no sé cómo sonará esto, pero en cuanto ella se durmió, me sentí sola, desprotegida, indefensa. Quería despertar a la niña, quería que me acompañara, que me platicara, que me explicara de esta señora que flotaba. Algo, cualquier cosa que me hiciera saber que en realidad era un juego, una fantasía. Al rato me dormí. Me despertó un sonido a lo lejos. Una puerta se abría. Miré mi teléfono, eran las 12:13. Escuché de nuevo ese ruido. Ahora con más claridad. Era como si alguien tocara en una puerta y luego la abriera. Lo escuché muy cerca de mí, de nosotras, y volteé a ver la perilla de la habitación, la cual estaba sin seguro, así que me levanté y la aseguré. Alguien tocó en la habitación contigua. Alguien abrió la puerta. No, solo pensaba en lo último que me había dicho la niña, que la puerta no debería tener seguro, que se iba a enojar, y pensé que si me estaban jugando una broma, iba a caer justo en ella si hacía caso como si la niña fuera yo. Pero también que sin seguro alguien podría entrar.
realmente entrar, y no quería ver a lo que estuviese fuera en el pasillo. Apagué la tenue lámpara que hacía que la habitación no estuviera a oscuras. Corrí a la puerta de nuevo y quité el seguro. Algo se alejó y escuché cómo se abría la habitación principal, la de los señores, que daba con un enorme balcón, con vista hacia los árboles. Me acosté con la niña, dándole la espalda a la puerta. No sé cómo explicarlo, pero podía sentir claramente que había alguien en el pasillo viendo hacia adentro, que había alguien que sabía que estaba fingiendo estar dormida. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, me decía a mí misma, y empecé a rezar. Y las 2 horas que pasaron hasta que llegaron los señores han sido las más eternas de mi vida. Los padres llegaron con toda normalidad. El chofer sumamente amable me llevó hasta mi casa y creo que él sí pudo notar cómo me encontraba. ¿Todo bien?, preguntó. No sé, le dije confundida. Estás muy joven todavía. No te vayas a quedar en la casa cuando te dejen después de medianoche. Dicen que pasan cosas. Yo ni me asomo hacia adentro cuando llego de madrugada. No quise saber más, no pregunté lo más mínimo, y las 2 veces que volví a ir ni siquiera me acordé. Y es que de día todo era totalmente diferente, y la casa lucía acogedora y tranquila. Ahora solo agradezco que esto, que ya de por sí es la experiencia más horrible de mi vida, no incluya también un recuerdo visual. Agradezco a Dios no haber visto nada, pero aún así tengo pesadillas, y siempre la veo a ella. La veo diferente, siempre es distinta, pero siempre está presente esa mujer que flota en el pasillo. Cuando cursaba la universidad trabajé a medio tiempo como niñera. La verdad era un trabajo que me gustaba mucho y además tenía una facilidad para llevarme bien con todos los niños. Además de que los ingresos por hacer esto eran bastante buenos. En una ocasión me contactó una mujer, una madre soltera que me pedía ir a su casa a prestarle mis servicios, pues tenía que salir durante la tarde y la noche para cuidar a su madre, quien se encontraba muy enferma. Yo acepté el ofrecimiento y me dirigí a la dirección que la mujer me había enviado en un mensaje de texto. Una vez que llegué, la mujer salió apresurada y apenas si se presentó conmigo, asegurándome de que ya iba tarde para alcanzar el horario de visitas y poder entrar al hospital donde se encontraba su señora madre. Entré a la casa y en la sala estaban 2 niños, uno de algunos 7 años y otro más grande, tal vez de 9. Ambos miraban atentamente una película de dibujos animados. Les dije que ya casi era la hora de dormir, por lo cual apenas terminan la película deberían ir a su cuarto. Sin prestar mucha atención, asintieron al mismo tiempo. Yo me senté en el comedor a realizar unas tareas de la universidad que tenía pendientes. Media hora después, escuché cómo la película se terminaba y ambos chicos se despidieron de mí mientras subían las escaleras hacia su cuarto para dormir. Todo parecía de una forma muy tranquila hasta que un grito del niño pequeño me sacó de mi concentración. Asustada corrí hacia su cuarto para ver qué había pasado. El pequeño estaba sentado en la cama llorando porque había escuchado que algo o alguien golpeaba su ventana. Esto era imposible, pues estábamos en un 4º piso. De igual forma, decidí ir a revisar para que el pequeño estuviera más tranquilo, pero no encontré nada ni nadie que pudiera haber golpeado el cristal. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de algo que de verdad me asustó. El otro niño no estaba. Comencé a buscarlo por todo el cuarto pensando que se trataba de una especie de juego o alguna broma que me estaban haciendo ambos, pero el pequeño de 7 años me dijo que no sabía de qué hablaba, pues él no tenía ningún hermano. Aquello me confundió bastante, pero mi idea de que se trataba de una broma hizo que no tomara en serio esa declaración. Seguí buscando al niño mayor por toda la casa, pero simplemente no lograba encontrarlo. Ya habían pasado alrededor de 2 horas y el pequeño no aparecía. Así que comencé a estresarme y a molestarme pensando que estaban llevando esta broma a un extremo nada gracioso. De pronto, en un momento, escuché a alguien hablar en la sala. Fui corriendo pensando que allí estaba el niño desaparecido.
pero no, era el otro pequeño que estaba hablando con su mamá y le pidió que inmediatamente la comunicara conmigo. La mujer, apenas contesté el teléfono, me comenzó a llamar la atención reclamándome por asustar a su hijo con mis actitudes, asegurándome que ella no tenía otro hijo y diciéndome que ya venía de camino a casa. Yo estaba confundida, no sabía qué estaba pasando. Estaba segura de haber visto 2 niños en la casa, inclusive de haberlos despedido cuando subían a dormir a su cuarto. Mientras esperé a que la madre regresara, comencé a observar las fotografías de la sala y me di cuenta de que en ninguna aparecía el otro niño. No había ni un solo rastro de él, ni una imagen donde apareciera. Mi incertidumbre y la confusión iban aumentando cada vez más, haciendo de esto un verdadero tormento. Cuando la mujer llegó, simplemente me pagó las horas que estuve en la casa y me pidió que me retirara, no sin antes asegurarme que ella nunca había tenido otro hijo, además del pequeño asustado que minutos antes me había llamado por teléfono. Todavía, al día de hoy, no sé qué fue lo que pasó. Recuerdo perfectamente al otro pequeño, su rostro, su voz, todo de él, pero parece simplemente como que hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Fue en 2006 cuando mis padres me despertaron cerca de la 1 de la mañana. Mis tíos tenían una situación de emergencia y me pedían que por favor fuera a cuidar a mi primo José Luis a su casa. Mis padres me fueron a dejar y ellos acompañarían a mis tíos a su destino. Cuando llegué pensaba encontrar a mi primo dormido, pero la verdad, con todo ese inconveniente se había despertado. Así que se despidió de mis tíos y después me pidió un vaso de leche y nos fuimos ambos a recostarnos en su cuarto. Encendí la televisión y sintonicé mi canal de video favorito. Mi primo poco a poco empezó a quedarse dormido y cuando el sueño finalmente lo venció, yo bajé a la cocina para prepararme algo de cenar. Después de todo, el sueño se me había ido con todo el ajetreo. Mientras me hacía un sándwich pude escuchar claramente cómo mi primo hablaba y reía. Me imaginé que se había despertado y que seguramente habría cambiado el canal a uno de sus caricaturas. En mi mente estaba convencida de que se estaría riendo por algún chiste de sus programas. Tomé mi sándwich, un vaso de leche y subí las escaleras. Lo seguí escuchando que hablaba, parecía estar platicando con alguien y de repente reía. Recuerdo que dejé mis alimentos en una pequeña mesita del pasillo y me dirigí al baño. Todavía yo lograba escuchar cómo él hablaba, apenas podía entender algunas palabras y sobre todo las risas. Cuando me estaba lavando las manos, él se despidió. No sé exactamente qué dijo, pero alcancé a entender que al final dijo adiós y gracias. Regresé al cuarto y lo vi sentado en su cama con el control en la mano, pero pude verificar que la televisión seguía en el canal de videos. Le pregunté que qué estaba haciendo, que de qué se reía, que podía regresar a las caricaturas si quería. Él me dijo que no había cambiado el canal, que de hecho estaba esperándome para que viéramos algo juntos. Mientras me comía mi sándwich le pregunté algo desconcertada que con quién hablaba y él me respondió que con su abuela. Yo me quedé helada. Le pregunté que con cuál abuela y él me dijo que con su abuela Carmen, que si no la había visto, que al parecer había llegado para ayudarme a cuidarlo también. Sin duda, no supe qué responder. Le pedí que se volviera a dormir y esa noche la pasé en vela totalmente, muy intranquila. Mis tíos habían llamado a mi casa esa noche para pedirle a mis padres que fuera a cuidar a mi primo. Ellos necesitaban que les colaborara para poder ir, que se encontraban muy nerviosos, no se sentían en condiciones de manejar. La abuela de mi primo, su abuela Carmen, había estado internada un par de días por problemas de salud y había sufrido un infarto cerebral y había fallecido 3 horas antes. Mi primo no lo sabía. Su abuela había ido a despedirse. Tienes que revisar la bodega, Marisela, me dijo, pero preferí ignorarla. Tienes que revisar la bodega, repetía la niña a quien estaba cuidando. Una niña tan madura a pesar de sus escasos 7 años. Pero yo sentía que no necesitaba hacerlo. Desde que llegué me interrogó. No la conocía, obviamente, y su casa se encontraba mucho más lejos de lo que yo había trabajado anteriormente.
No era exageradamente grande, pero en realidad sí tenía una bodega del tamaño de una casa pequeña, de un piso. Una bodega que había utilizado la abuela de la niña para su tienda de artículos usados y antigüedades, y que al morir habían llenado con todos los objetos de la tienda para poder alquilar nuevamente ese local. Tienes que ir, me repetía. Revísala, volvía a decir sonriendo. Desde que llegué la niña me había cuestionado todo sobre mí. En cuanto nos dejaron sus padres, insistentemente me preguntaba si tenía novio, si había alguien que me gustara. Yo le decía que no y prefería cambiar el tema. No era una conversación que quisiera tener con una niña de esa edad. Desapareció un rato de mi vista mientras le preparaba la cena. La vi salir de la puerta de la bodega que se alcanzaba a ver desde la ventana de la cocina donde me encontraba. Corrí a buscarla para ver qué estaba haciendo. Ven, Marisela, ven conmigo. Ven a revisar la bodega, me decía jalándome del brazo. No, no lo voy a hacer, y tampoco puedes ir a meterte ahí. Me dijeron tus padres que no debías salir de la casa al patio y menos ir a meterte a ese lugar. Salí junto a ella y llegué hasta la pesada puerta de madera de la bodega. Tenía un candado del tamaño de un puño, el cual se encontraba abierto. ¿Tienen llave de este candado?, le pregunté. Sí, mi papá tiene. Muy bien, dije mientras lo cerré, y nada de venir por acá, ¿eh? La niña hizo una cara triste y caminó hacia adentro conmigo. ¿No quieres ver cómo es por dentro?, me insistía. ¿No quieres ver qué está guardado ahí? Claro que no. Mejor ven, vamos a cenar porque ya se está haciendo tarde y tienes que dormir temprano. Me urgía que la niña se durmiera, me estaba poniendo intranquila y prefería quedarme sola viendo la tele hasta las 2 de la mañana que llegaran los padres. Regresé a la cocina y detrás de mí escuché a la niña reírse en la sala. Carcajearse tanto que me acerqué a verificar qué estaba viendo en la televisión. Sin embargo, al asomarme me pude dar cuenta de que la tele estaba apagada. Le pregunté qué le causaba tanta gracia y solo volteó hacia mí sonriendo sin decir nada. Solo sonreía. Era la niña más rara que me había tocado cuidar. Ya me había arrepentido de aceptarla. Cuando regresé a la cocina una vez más, y aunque las luces de afuera estaban apagadas, noté que la puerta de la bodega estaba abierta de par en par. Rápido, pero sin querer mostrar miedo para no alarmar a la niña, me apresuré a cerrar bien la puerta de la entrada principal, temiendo de que alguien anduviera en el patio. Ve a revisar la bodega, me decía la niña con una sonrisa traviesa. Ahí está tu novio. Le gustaste. Ve a revisarla. Dejé de contestarle. Dejé de seguir su juego y la presioné para que cenara y luego ya mandarla a prepararse para dormir. En su cuarto se puso más tranquila. Se le quitó esa sonrisa macabra y yo me quedé ahí incluso después de que se quedara dormida. Me daba pavor bajar y estar yo sola. Escuché un ruido en la bodega. Un rato después me asomé por la ventana y noté que era su padre cerrándola con candado. Ya habían vuelto una hora antes de lo que me habían dicho. Bajé rápidamente, la señora me iba a llevar a casa. Me preguntaron cómo se había portado la niña y yo les dije que todo muy bien, que hizo caso y que se durmió temprano. ¿No sabes cómo se abrió la puerta de la bodega frente a la cocina?, me preguntó su padre. No, para nada. ¿Ves? Se sigue abriendo. Algo que dejó tu mamá se quiere salir, bromeó la esposa mientras me esperaba, y el señor se quedó preocupado rascándose la cabeza literalmente, pensando en cómo diablos se había abierto. Cuando salimos, íbamos hacia la calle, juro que se escuchó algo moverse dentro de esa bodega con toda claridad, pero yo lo ignoré tanto como lo ignoró la señora, que sin duda lo había escuchado también. Mira, yo te voy a seguir ocupando, pero entiendo si tú tampoco quieres volver, me dijo al dejarme frente a mi casa. A mí me había pasado el trabajo una amiga que alguna excusa había puesto para no regresar a esa casa, y sinceramente yo hice lo mismo. Me disculpé diciendo que estaba ocupada las siguientes llamadas, hasta que dejaron de buscarme.
A la edad de 17 años trabajé como niñera en Nueva York y con lo que ganaba colaboraba con los gastos de la casa. En ese entonces cuidaba a 2 niños, uno de 7 años y el otro de 9. Se portaban muy bien. Esto sucedió en una noche que, por cierto, era demasiado fría, fuera de lo común. Los niños se encontraban realizando sus tareas y yo les preparaba su comida. Todo parecía muy normal hasta que de repente empezamos a escuchar unos golpes a la puerta principal, los cuales cada vez eran más fuertes. En un principio, al saber que no había nadie más en la casa, supuse que los ruidos venían de la casa de al lado. Al dejar de escuchar esos ruidos, acosté a los niños en la sala para que pudieran descansar un poco. Sus padres regresarían a la medianoche y me habían dicho que se podían quedar ahí en la sala, ya que les gustaba que los niños nos recibieran y ya luego pasarían a sus propias camas. Ya eran más de las 10 y los niños estaban completamente dormidos. De repente, nuevamente se escuchan esos golpes, con más intensidad y mucho más fuerte. En esos momentos sí que me asusté, ya que los golpes provenían de dentro de la casa. Caminé hacia las escaleras pues estaba convencida de que eso venía de la segunda planta. Subí. Tocaban con mucha fuerza desde dentro de una habitación, la única que se encontraba con la puerta cerrada. Los padres de los niños me habían asegurado de que no había nadie más, así que intenté abrir. Fue mi primera reacción, pero no se podía. Estaba puesto el seguro. Ahora ya sentía mucha curiosidad por saber qué era lo que estaba dentro de esa habitación. La verdad, no creí que fuera un ladrón, menos en esa zona. Así que intenté abrir la puerta con un gancho de ropa, el cual encontré en uno de los baños. En ese instante, la puerta se abrió. Dentro alcancé a notar que había muchas cosas, muchísimas cosas muy extrañas, por cierto. Un altar, velas encendidas. Habían tantas y tantas cosas que nunca podré olvidar. Cosas que no me atrevo a describir. Cerré de inmediato y aunque no abrí la puerta por completo para revisar, estoy totalmente segura de que no había nadie allá adentro. Uno de los niños me vio y me dijo que no hiciera eso, que nunca abriera esa puerta o me acercara a la habitación. Me tomó de la mano y prácticamente me llevó de vuelta a la planta baja junto a ellos. Me dijo que en ese cuarto estaba el muerto de su padre. No entendí y tampoco me explicó más. Me dijo que no les decía nada a ellos, pero que él veía entrar a su padre en ese cuarto y escuchaba que hablaba con alguien que le respondía. Aunque los niños eran muy bien portados y los padres parecían las personas más normales del mundo, ya no quiero volver más a esa casa. No sé qué pretexto poner la próxima vez que me pidan ir. Hace ya un par de años me dedico por completo a mi negocio, pero cuando fui adolescente me dedicaba a cuidar niños para obtener algo de dinero. En una ocasión fui contratada por una pareja para cuidar a su hijo, pues ellos iban a salir durante la noche y no tenían con quién dejarlo. Todo parecía indicar que era un trabajo más como muchos que ya había tenido hasta ese momento. El niño era bastante tímido, por lo que me costó algo de trabajo sacarle una palabra, hasta que por fin lo logré y comenzamos a platicar sobre magia, pues era lo que más le llamaba la atención a él. Tenía un baúl lleno de objetos que según él tenían propiedades mágicas. Después de un rato de estar hablando y dibujando un poco, el pequeño se acercó y me dijo: ¿quieres ver un truco muy bueno? Yo asentí con la cabeza, esperando ver un típico truco con monedas o cartas. Pero el pequeño tomó una sábana blanca y acercó una silla. Se sentó en ella y tras ponerse la sábana encima, dijo una serie de palabras que aseguraba eran mágicas. En ese momento, la sábana cayó sobre la silla y el pequeño desapareció. Aquello me asombró demasiado. No tenía ni idea de cómo lo había logrado. Además de asombrada, estaba confundida y hasta cierto punto asustada. Le dije a la nada que había sido un truco grandioso, pero que ya era hora de aparecer de nuevo. No recibí respuesta alguna. Los segundos comenzaron a transcurrir y se iban haciendo cada vez más eternos. Pasaron varios minutos más y la desesperación comenzó a apoderarse de mí,
pues el niño no aparecía por ningún lado de la casa. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y el niño seguía sin mostrar alguna señal. Yo ya estaba aterrada, llorando y pensando en qué iba a hacer ahora. Resignada decidí llamar a los padres y tratar de explicarles lo que había ocurrido, aunque sabía que de nada iba a servir. Mientras tomaba el teléfono para hacer la llamada, volteé hacia donde estaba la silla y observé cómo la sábana empezaba a levantarse poco a poco, como si de un fantasma de dibujos animados se tratara. De pronto la risa del pequeño se escuchó debajo de la tela. Le dije que era un gran truco, y él gritaba mientras se quitaba la sábana de encima. En ese momento, un montón de preguntas llegaron como una avalancha a mi cabeza, pero solo me limité a pedirle que no volviera a hacerlo. Unos minutos después, sus padres llegaron y me pagaron por el tiempo de trabajo. Me despedí de ellos y del pequeño bastante confundida. Me fui a mi casa, pero hasta el día de hoy no entiendo qué fue lo que pasó en esa ocasión, pero sé que aquello no era para nada normal. Llevo trabajando como niñera ya bastantes años. La verdad es un trabajo que disfruto, aparte bien remunerado. Claro, cuando lo sabes desempeñar. Me han pasado varias cosas extrañas y paranormales en este empleo. Sin embargo, la más perturbadora y que más miedo me generó no tiene nada que ver con espíritus o fantasmas. Hace unos meses me llamó una pareja para encargarme de sus hijos una noche. La zona de trabajo era una colonia donde vivía gente de muy buen estatus socioeconómico y donde yo tenía ya 2 clientes a quienes había trabajado y los que me recomendaron con la pareja. Acepté el empleo y me dirigí hacia el lugar durante la tarde a la hora que habíamos acordado. Ya estando en la casa, ambos padres me presentaron a sus hijos, que eran unos mellizos de 8 años, un niño y una niña, bastante serios, demasiado de hecho para un niño de esa edad. Los padres me pagaron por adelantado y antes de retirarse me comentaron que habían algunas cámaras en la casa, ya saben, por motivos de seguridad. Durante las primeras horas todo transcurría con aparente tranquilidad, hasta que me di cuenta que las cámaras de las que me habían hablado eran demasiadas. Había inclusive una en la taza del baño. Aquello me incomodó bastante, pues aunque había trabajado en casas con videovigilancia, este era un caso bastante extremo. Las cámaras estaban en todos y cada uno de los rincones que había. En ese momento, el niño, notando mi incomodidad, se acercó y me dijo en voz baja, casi susurrando: «Tranquila, ellos siempre hacen eso, tal vez estén escondidos en el patio». Justo en ese momento, la niña comienza a llorar, asegurando que sus padres los iban a castigar por haberme dicho lo que hacían. En ese instante, asustada por aquella situación y desesperada por el llanto inconsolable de la niña, decidí marcarle a su mamá y confirmé lo que el niño había dicho momentos antes, pues el teléfono sonó justo en el patio trasero. Salí para ver qué sucedía y me di cuenta de que el auto estaba estacionado fuera de la casa, en la orilla de la calle. No tenía ni idea de qué estaba sucediendo y muchas preguntas comenzaron a invadir mi mente segundos antes de que la pareja saliera, detrás de unos arbustos que adornaban el patio, asegurándome que todo esto se trataba únicamente de una prueba de confianza. Ellos siempre la hacían cuando iban a contratar a una nueva niñera. Sin embargo, aquella declaración no me dejó nada tranquila. Solo quería retirarme del lugar. Mientras me dirigía a mi casa no podía dejar de pensar de que esos pobres niños seguramente eran víctimas de maltrato, razón por la cual llamé a las autoridades para informar de mis sospechas. Hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de esos niños o de esos padres, pero cada día espero que hayan recibido la ayuda necesaria. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.